Saludos nuevamente. En este video quiero hablarles sobre calor y temperatura. Vamos a conceptualizar todo lo relacionado con el capítulo de termodinámica. Y vamos a hablar de temperatura, de calor, de capacidad calorífica y las leyes de la termodinámica. Comencemos por hablar de temperatura. La temperatura es un concepto que a nosotros nos permite identificar qué tan caliente o qué tan menos caliente está un cuerpo con relación a otra sustancia. No digo frío porque el concepto frío es un concepto que no está en ciencias. Sin embargo, nosotros lo usamos a diario. Hablamos de que el jugo se enfrió, hablamos de que hace calor, de que tengo frío. No nos vamos a quitar el concepto como tal o la palabra que usamos en nuestra cotidianidad, pero sí vamos a entender a partir de este video que el concepto de frío no es un concepto de ciencias. Cuando algo está frío es simplemente que ha perdido calor o no posee calor, ha cedido calor. Entonces, la temperatura es la que nos indica qué tan caliente o qué tan menos caliente está un objeto con respecto a algo. Cuando cogemos un termómetro y le medimos la temperatura para averiguar si un niño tiene fiebre y colocamos el termómetro de pronto debajo de la lengua del niño o de pronto si es un termómetro diferente bajo la axila y detectamos la temperatura del niño, en este caso ponemos en contacto térmico el termómetro con el niño. Cuando lo ponemos en contacto térmico, entonces el calor corporal del niño comienza a pasar al termómetro. Pasado un tiempo, entonces la temperatura del termómetro es la misma temperatura del niño, entonces habrán llegado a un equilibrio térmico. Entonces, cuando leemos la temperatura en el termómetro que lo sujetamos por la parte correcta, observamos que esa es la temperatura del niño. La temperatura generalmente nosotros la medimos en grados Celsius o lo que llamamos por grados centígrados. También se mide en grados Fahrenheit y en grados Kelvin, que es una escala de pronto usada científicamente. Hay unas conversiones, por ejemplo, 32 grados Fahrenheit corresponde a 0 grados centígrados, o lo parecido que 202 grados Fahrenheit corresponde a 100 grados centígrados, y la escala Kelvin, que es va entre menos 273 y entre menos 373 y 373 positivo. Eso es temperatura como tal. ¿Qué es calor? Pues muchas veces, si estamos en la cocina, si estamos en la costa, sentimos calor. Si estamos en una región cálida, como es en la costa, o de pronto en una región más fría, como es al interior del país, en los países que están a ciertas alturas, como Bogotá, como Bolivia, que son ciudades que están bastante altas. Entonces, el calor es energía que se transfiere de lo más caliente a lo menos caliente. Si tocamos por accidente un caldero caliente que está encima de la estufa, sentimos una sensación horrible porque el caldero nos está pasando calor a nuestro brazo. Si sostenemos un pedazo de hielo en la mano, pues también es incómodo. Algunos soportamos mejor o no los cambios de temperatura. Si sostenemos el pedazo de hielo en la mano, entonces nosotros le cedemos calor al hielo y por eso el hielo se derrite. Nosotros decimos se derritió el hielo, pero realmente es porque la mano le cede calor, no el hielo le cede frío a la mano. Entonces, calor es energía en transferencia, la energía que se transfiere de lo más caliente a lo menos caliente. Cuando de pronto una persona se quema con aceite o con vapor de agua caliente, se quema porque se transfiere calor al cuerpo. En este caso, si observamos la imagen aquí ya un poco con ampollas, es porque esa mano fue sometida a un cambio de temperatura muy brusco. Generalmente, siempre cuando hay cambios de temperatura bruscos sufrimos quemaduras, sea por altas temperaturas o por bajas temperaturas. Entonces, eso es calor, energía que se transfiere de lo más caliente a lo más caliente. El calor es energía y por lo tanto se miden en julios o en kilocalorías. Les hablaba ya de contacto térmico, cuando cogíamos el termómetro y lo poníamos en contacto con el niño.
Les hablaba de equilibrio térmico, cuando el termómetro alcanzaba la misma temperatura que el niño, se da el equilibrio térmico. Hay energía interna en toda sustancia tiene energía interna capaz de calentar algo o capaz de ceder calor. Les decía que el calor se mide en calorías. Una caloría equivale a 4,184 julios. Una kilocaloría, o sea, por mil, equivale a 4.184 julios. Estas BTU, que es la unidad térmica británica, una veces compra un aire acondicionado en cuando estamos en clima cálido, y a veces hay medidas de esos aires de 12.000 BTU, de 9.000 BTU. Nos estamos refiriendo a una unidad térmica, una unidad de calor, que es la BTU. ¿Qué es capacidad calorífica y calor específico? Pues cuando colocamos nosotros agua a calentar o a hervir en la estufa, en una olla, en un caldero, observamos que el agua tarda mucho en calentarse. ¿Qué significa? Que el agua es una sustancia, es un líquido que tiene alta capacidad calorífica. La capacidad calorífica se refiere a la resistencia que ofrecen algunas sustancias, algunos cuerpos, en perder o ganar calor. En el caso del agua, así como tarda en hervir, así como tarda en calentarse, también tarda en perder calor. Entonces hay sustancias que tienen alta capacidad calorífica y tiene que ver precisamente con que contengan agua. Un pedazo de ñame, por ejemplo, que saquemos de las sopas. El ñame tiene mucha capacidad calorífica porque es muy acuoso. En cambio, un pedazo de plátano tiene menos capacidad calorífica. Si ponemos a revolver arroz con una cuchara metálica, pues se calienta muy rápido. En cambio, si revolvemos el arroz con una cuchara de madera, pues no se calienta tan rápido porque también tiene que ver con la conducción de calor de los materiales. Los metales son de baja capacidad calorífica, pierden calor rápidamente y ganan calor rápidamente. La madera seca, la madera verde, por ejemplo, gana calor muy lentamente y pierde calor muy lentamente, o sea, no se calientan tan rápidamente. Entonces, hablamos de capacidad calorífica, de la resistencia que ofrecen algunas sustancias, algunos cuerpos sólidos para calentarse o para perder calor. La capacidad calorífica la definimos matemáticamente como el calor entre la variación de temperatura. Calor, por ejemplo, si estamos hablando de calentar un metal, ¿cuánto de calor le suministramos? Q. Y la temperatura de dónde hasta dónde va a llegar. Es variación de temperatura, que es delta de T. T final menos T inicial. Temperatura. Las unidades de capacidad calorífica son calorías sobre grados centígrados. El calor específico ya tiene que ver con la capacidad que tiene cada sustancia en particular. Y obviamente por la masa. No es lo mismo calentar 1 litro de agua que calentar 10 litros de agua. Entonces, la capacidad calorífica de las sustancias tiene que ver con la conducción y con la capacidad de almacenar o de retener calor. Aquí hay una tabla de capacidad calorífica que se da en calorías, gramos, grados centígrados de algunos metales como el plomo, mercurio, estaño, plata, hierro, vidrio. Aparece el agua con una capacidad calorífica mayor, que es de 1. Miren que el hielo es de 0,55. El del hierro 0,115, mucha más pequeña, y por eso el hierro se calienta mucho más rápido. Entonces, cuando hablamos de capacidad calorífica nos referimos precisamente a la capacidad que tienen las sustancias para conducir, para almacenar o retener calor. Muchas veces en una madrugada, cuando ya de pronto la temperatura ha bajado, nosotros estamos acostados y sentimos la necesidad de arroparnos, de cubrirnos con una sábana. ¿Por qué lo hacemos? Pues lo hacemos para evitar que nuestro cuerpo pierda calor. La sábana nos sirve a nosotros como una pared adiabática. Adiabática significa que no deja transferir tan fácilmente el calor. La nevera, una nevera nueva, tiene paredes adiabáticas muy buenas. ¿Qué significa?
en la costa una nevera actúa de tal forma que no permite que el calor del ambiente entre adentro de la nevera. Entonces hay paredes adiabáticas. Adiabático significa que reduce la transferencia de calor a través de ella, sea hacia adentro, sea hacia afuera. El termo para café, por ejemplo, utiliza paredes adiabáticas. En este caso actúa de la forma en que no permite que el calor que tenga el café dentro del termo salga al medio. Es decir, cuando uno habla cotidianamente que se enfríe el café. Si dejamos el termo con la tapa suelta o retiramos la tapa, pues se enfría rápidamente, pierde el calor rápidamente el café. Entonces, si metemos algunas bebidas en una cava de esas de poliestireno, o como uno dice vulgarmente de icopor, esas cavas lo que hacen es tener una pared adiabática, evitar que el calor entre hacia la cava, a calentar los envases, los jugos que estén allí. Entonces, hablamos de paredes adiabáticas que son las que evitan la transferencia de calor. Si estamos en un día caluroso y se nos antoja darnos un baño, entonces lo hacemos para que el calor de nuestro cuerpo salga hacia dónde, hacia el agua que transita por nuestro cuerpo. Si tuviésemos la curiosidad de bañarnos sobre una porcelana, una taza bien grande y recoger esa agua, notaríamos que esa agua está un poquito más caliente que el agua original que donde la obtuvimos para bañarnos. Entonces se cede calor de nuestro cuerpo hacia el agua. Si nos tomamos una bebida bien fría, lo hacemos para refrescarnos, un jugo. Es precisamente para que nuestro cuerpo ceda calor. Algunas personas, sobre todo los mayores, decidimos tomar un tinto en horas pasadas del mediodía en la costa. Dice que para refrescarnos tomamos un café bien caluroso. Tiene sentido, porque estamos sintiendo mucho calor porque hay mucha diferencia de temperatura entre nuestro cuerpo y el ambiente. Si aumentamos la temperatura de nuestro cuerpo, nos acercamos un poquito a la temperatura del ambiente, entonces la sensación que sentimos es más agradable. No hay tanta diferencia de calor. Recuerden que no hay tanta diferencia de temperatura. Lo que nos quema a nosotros son las diferencias de temperatura grandes. Si sacamos un cubo de hielo reciente del congelador, lo ponemos a la lengua, pues nos podemos quemar gravemente nuestra lengua. No podemos hacer eso de curiosos. Entonces, el calor es transferencia de energía de lo más caliente a lo menos caliente. Y temperatura es la medida que nos indica qué tan caliente, qué tan menos caliente está un cuerpo con relación a otro. El concepto de frío, pues no lo vamos a quitar de nuestro lenguaje cotidiano, pero sí a entender que frío no es transferencia de nada. Lo que se transfiere es calor de lo más caliente a lo menos caliente. Cuando le picamos hielo a una jarra que tenga jugo para enfriar el jugo, lo que estamos haciendo realmente es sacarle calor al jugo. Oye, cuando revolvemos una taza de chocolate caliente, estamos revolviendo para que el calor del chocolate salga y podamos ingerir este tipo de alimentos. Bien, espero que estos conceptos los estudien, los escuchen con más detenimiento y lean los contenidos textuales que están por allí en los archivos. Que pasen bien.